¿Has oído hablar alguna vez de un rey que desafió la muerte y cambió el curso de la historia? Balduin, el rey leproso, no solo fue un líder, sino un enigma de la historia. Imaginemos a un joven destinado a gobernar, pero que, siendo todavía joven, fue golpeado por una enfermedad devastadora, la lepra. Cualquier otro habría sucumbido, pero Balduin no. Transformó su debilidad en fuerza, su dolor en propósito. En una época de batallas épicas y fe inquebrantable, Balduin dirigió a Jerusalén contra enemigos formidables, sobreviviendo a la muerte misma. Su reinado fue breve, pero su historia es una de las más extraordinarias jamás contadas. Si cree que ya conoce todos los misterios de la historia, prepárese para descubrir uno que sacudirá sus creencias y desafiará todo lo que ha oído sobre el coraje y el liderazgo. Balduin, el rey que desafió las expectativas y dio forma a su destino, sigue siendo un misterio de la historia, con una fuerza que trasciende su enfermedad. Imaginemos a un joven que, desde muy pequeño, llevaba en su cuerpo la marca de una enfermedad devastadora, pero que, en lugar de ceder al sufrimiento, eligió gobernar un reino. El coraje de Balduino es el tipo de enigma que pocas personas comprenden, pero que muchos admiran. Era como si la lepra fuera una batalla más en un escenario ya lleno de conflictos, donde su verdadera lucha era contra el tiempo mismo. El escenario en el que Balduin destacó fue el corazón palpitante de las cruzadas, un curioso período de la historia humana, donde la fe, el poder y la guerra estaban entrelazados. Jerusalén, la ciudad santa, se había convertido en escenario de disputas que iban más allá de las espadas. Fue una batalla por las creencias y el alma misma de la civilización occidental. Balduin, con su agudo intelecto y su espíritu indomable, surgió como una figura que parecía destinada a dejar una profunda huella en la historia de Tierra Santa. Pero el misterio de la historia de Balduin no reside solo en su lucha física. Está en la forma en que logró, contra todo pronóstico, mantener su posición de liderazgo en medio de tiempos tan turbulentos. ¿Cómo puedes gobernar siendo respetado cuando tu cuerpo poco a poco lo va traicionando? La respuesta a este enigma de la historia reside en la fuerza de tu espíritu y el apoyo de quienes te rodean. No solo resistió, sino que dominó, demostrando que la verdadera realeza está en la mente y no en la salud. A lo largo de este viaje, exploraremos cómo el coraje y la determinación de Balduin continúan resonando siglos después, como una curiosidad histórica siempre inspiradora. Su vida fue un testimonio de que el destino no lo moldean las condiciones externas, sino el fuego interno que nos anima. Ahora prepárese para profundizar en la infancia de este joven príncipe y comprender cómo sus primeras experiencias moldearon al hombre que desafiaría todas las expectativas y se convertiría en el rey leproso. El joven Balduino nació en un mundo que parecía hecho para reyes, pero el destino le presentó desafíos que pocos enfrentarían. Como príncipe, creció rodeado de riqueza, cultura y la expectativa de un futuro glorioso. Su madre, Agnes de Courtenay, jugó un papel crucial en su educación, moldeando su visión del poder y el deber. La relación entre madre e hijo estuvo marcada por el afecto y la conciencia de que algún día Balduino tendría que asumir responsabilidades que iban más allá de los lujos de la corte. El descubrimiento de la lepra, sin embargo, convirtió su infancia en un enigma histórico. Balduino, aún muy pequeño, sintió la fragilidad de su cuerpo cuando, mientras jugaba con otros niños, no notó heridas que deberían haberle causado dolor. Este incidente, por simple que fuera, reveló algo mucho más grande: la enfermedad que lo acompañaría por el resto de su vida. La lepra, que en el imaginario de la época era considerada una sentencia de muerte lenta, cambió el curso de su historia, pero no quebró su moral. Aún con el diagnóstico, Balduino no se rindió a la desesperación. En todo caso, su determinación creció a medida que su salud se deterioraba.
como si su mente se fortaleciera donde su cuerpo se debilitaba. Muchos podrían haberse rendido, pero el joven príncipe demostró que su lucha sería mayor que cualquier enfermedad. Desde pequeño, entendió que el verdadero liderazgo no se define por la fuerza física, sino por la valentía ante la adversidad. Así, Balduino empezó a desarrollar su propia curiosidad por la historia. Mientras enfrenta la realidad de su enfermedad, también se prepara para los desafíos políticos y militares que le esperan. La infancia de Balduino fue una preparación silenciosa para el papel monumental que desempeñaría más tarde, como rey que, a pesar de la lepra, guiaría a su pueblo con sabiduría. La vida lo obligó a enfrentar desafíos que harían temblar a cualquier adulto, pero los enfrentó con una madurez impresionante. Hoy, con la muerte de los jóvenes, llegará el momento de llevar una carga aún más pesada. La lepra era una carga pesada, pero para Baldwin se convirtió en un verdadero enigma de la historia. Cuando se confirmó el diagnóstico, no era solo un joven príncipe, era un símbolo de esperanza para su reino. Sin embargo, lo que se suponía sería un futuro glorioso, comenzó a verse atormentado por la sombra de la enfermedad. La lepra, que devora lentamente el cuerpo, trae consigo el estigma del aislamiento y la fragilidad. Pero Baldwin se negó a dejar que su condición lo definiera, haciendo de su vida un misterio histórico que aún hoy fascina. La reacción del tribunal fue de conmoción y, en algunos casos, de miedo. ¿Cómo podría un príncipe leproso gobernar un reino? Muchos creían que Balduino no tendría fuerzas para afrontar los desafíos que se presentarían, tanto físicos como políticos. A su vez, vio su condición con asombrosa claridad. Sabía que la lepra sería su compañera constante, pero en lugar de ceder a la debilidad, la convirtió en motivación para luchar. No para él mismo, sino para un reino que necesitaba liderazgo en tiempos de incertidumbre. Los desafíos físicos fueron devastadores. Sus extremidades fueron perdiendo lentamente toda sensación, y su cuerpo ya no reaccionaba como antes. Cada movimiento fue una batalla, pero a pesar de ello, Baldwin mantuvo la compostura frente a sus súbditos, demostrando que la verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en la mente. Se convirtió en un ejemplo vivo de cómo el espíritu humano puede trascender incluso las mayores limitaciones. Y en cierto modo, su lucha personal contra la lepra se convirtió en un reflejo de la batalla más amplia que Jerusalén libró contra sus enemigos. Lo que pudo haber sido una tragedia, Balduino lo transformó en un símbolo de resistencia. Su carga, aunque visible para todos, nunca ha sido una excusa para el fracaso. Cada día se enfrentaba no solo al dolor físico, sino también a las expectativas de un reino que necesitaba desesperadamente un líder fuerte. Así el joven príncipe leproso inició su ascensión al trono, dispuesto a afrontar retos que nadie, ni siquiera él mismo, podría haber predicho. La prematura muerte de Amalarico I trajo un cambio abrupto para el joven Balduino, quien de repente se enfrentó a la responsabilidad de gobernar. Nadie imaginaba que un príncipe marcado por la lepra pudiera ascender al trono, especialmente en un momento de tantos desafíos políticos y militares. La ascensión de Balduino al trono de Jerusalén pareció, para muchos, un presagio de catástrofe. Sin embargo, en lugar de sucumbir a expectativas pesimistas, comenzó a demostrar una sabiduría y una resiliencia que pocos podrían haber predicho. Al principio de su reinado, el joven rey enfrentó dudas sobre su capacidad de liderazgo. La corte estaba dividida. Algunos creían que su mala salud lo convertiría en un gobernante débil y fácilmente manipulable. Pero Balduino, con la firmeza que solo poseen los grandes líderes, comenzó a tomar decisiones que demostraban su fuerza interior. Comprendió que para liderar un reino en guerra, tendría que demostrar su valía tanto ante sus aliados como ante sus enemigos. Cada día en el trono fue un desafío. La lepra avanza y su cuerpo muestra signos de cansancio, pero su mente permanece alerta. Baldwin sabía que el verdadero poder de un rey
no solo reside en su fuerza física, sino también en su capacidad para tomar decisiones estratégicas, y fue esta claridad de pensamiento la que le permitió consolidar su poder, incluso cuando todos esperaban que fracasara. El enigma de la historia aquí radica no solo en su frágil salud, sino en la inesperada fuerza que reveló. Y ahora, con el destino de Jerusalén en sus manos, Baldwin enfrentaría una presión aún mayor. El reino no solo necesitaba un líder fuerte, sino también un estratega capaz de enfrentarse a enemigos formidables. El nombre de Saladino ya comenzaba a resonar dentro de los muros de Jerusalén, y Baldwin sabía que esta sería una de las batallas más grandes de su vida. Jerusalén, la ciudad santa, se encontraba en una encrucijada cuando Balduino subió al trono. El reino vivía bajo constante amenaza de invasión, con las fuerzas musulmanas, lideradas por Saladino, creciendo cada día. Para muchos, el hecho de que Jerusalén estuviera en manos de un rey leproso parecía un presagio de desastre. Sin embargo, Balduino demostró que su liderazgo iba más allá de la apariencia física. Entendió que la verdadera batalla se libraba tanto en las llanuras como en los consejos de guerra, donde la estrategia podía cambiar el curso de la historia. Las debilidades internas del reino eran tan amenazadoras como sus enemigos externos. Facciones rivales competían por el poder en Jerusalén y la desunión era un veneno silencioso. Baldwin, gracias a sus habilidades políticas, logró mantener estas tensiones bajo control, navegando por los tormentosos mares de la diplomacia con impresionante determinación. Cada decisión que tomaba era un reflejo de la presión constante que ejercía sobre él. Un rey que, mientras luchaba contra el deterioro de su cuerpo, necesitaba salvar su reino de un colapso inminente. Al otro lado, Saladino observaba pacientemente. El gobernante musulmán sabía que la salud de Balduino era una debilidad potencial que necesitaba ser explotada, pero el rey de Jerusalén nunca le permitió definirla. Incluso cuando sus asesores más cercanos dudaron, él persistió, convencido de que la fuerza del reino residía en su fe y unidad. Puede que Saladino tuviera superioridad militar, pero Balduino confiaba en la resistencia de su pueblo y en su propia capacidad para inspirar confianza. Así, a medida que pasaban los días y aumentaban las presiones, Baldwin supo que la guerra con Saladino era inevitable. Sintió que la soga se apretaba y Jerusalén necesitaba un rey capaz de enfrentar tanto las amenazas externas como los desafíos internos. La tensión entre los dos líderes estaba a punto de estallar, y Balduino se preparó para lo que sería una de las batallas más grandes de su vida. La figura de Saladino, uno de los mayores estrategas militares de la historia, comenzaba a convertirse en una amenaza real para Jerusalén. Baldwin sabía que se enfrentaba a un enemigo formidable, alguien que tenía claras ambiciones de conquistar Tierra Santa. Desde los primeros enfrentamientos quedó claro que la guerra entre ellos no solo sería una disputa por tierras, sino también una batalla de ideologías y poder. Saladino, con su visión unificadora del Islam, era un adversario al que Baldwin tuvo que tratar con extrema cautela. Durante los primeros encuentros entre ambos mandatarios, Balduino demostró un talento diplomático que muchos subestimaron. En lugar de entrar en enfrentamientos directos, utilizó la diplomacia como arma, estableciendo alianzas que fortalecieron su reino. Sabía que para sobrevivir necesitaría algo más que la fuerza de sus tropas. Necesitaba inteligencia política para jugar el juego del poder. Saladino, a su vez, puso a prueba los límites, avanzando hacia territorios estratégicos y provocando a Jerusalén. Los primeros enfrentamientos fueron duros, pero Balduino logró sorprender a su oponente. Incluso debilitado por la lepra, monta a caballo y dirige sus tropas, símbolo de resistencia a sus hombres. En cada batalla, Baldwin demostró que su determinación era más fuerte que la enfermedad que devoraba su cuerpo. Saladino, impresionado por la resistencia del rey leproso, empezó a darse cuenta de que la guerra por Tierra Santa
sería más larga y compleja de lo que imaginaba. Ahora que las tensiones iban en aumento y las batallas eran inevitables, Baldwin sabía que no podía enfrentarse a Saladino solo. Tendrá que unir fuerzas y afrontar los desafíos internos que amenazan la estabilidad de su reino. Entre ellos, comienza a surgir un nuevo conflicto con una figura importante, el príncipe Raimundo III de Trípoli, alguien a quien Baldwin necesitaría como aliado y rival. Raimundo III de Trípoli era un hombre astuto, alguien que entendía los juegos de poder tan bien como Balduino. Sin embargo, esta similitud los convirtió en rivales naturales. La tensión entre los dos comenzó a crecer a medida que el reino de Jerusalén enfrentó presiones externas e internas. Raimundo, con su ambición, vio oportunidades de ascender políticamente en medio del caos. Para Baldwin, esto suponía otro desafío, además de la guerra con Saladino: mantener la unidad dentro de sus propias filas. La división del reino era peligrosa. Mientras Balduino intentaba reunir a sus consejeros y varones, Raimundo actuó en su propio interés, poniendo a prueba los límites de la paciencia del rey. Pero Baldwin, bendecido con una rara habilidad diplomática, supo cuándo ceder y cuándo imponer su voluntad. Tenía que mantener el equilibrio entre sus propias fuerzas, ya que sabía que el reino no podría sobrevivir a una guerra civil interna mientras se enfrentaba a la amenaza externa de Saladino. A pesar de las tensiones, los dos finalmente formaron una alianza temporal. Baldwin reconoció que para derrotar a Saladino necesitaría todos los recursos posibles, incluida la astucia de Raymond. Juntos, aunque desconfiados el uno del otro, decidieron enfrentarse al enemigo común. El enigma de la historia reside en esta unión inesperada entre dos hombres que, en otros tiempos, podrían haber sido enemigos mortales, pero que, en ese momento, se vieron obligados a luchar codo con codo. Y ahora, con la batalla inminente, Baldwin sabía que necesitaba más que alianzas políticas para ganar. La victoria sobre Saladino no sería solo una cuestión de estrategia, sino de pura resistencia. La próxima gran prueba de su liderazgo llegaría en una batalla que pocos creían posible de ganar: Montgisard, donde lo imposible se haría realidad. La batalla de Montgisard es uno de los mayores misterios de la historia de las cruzadas, donde Balduino, debilitado por la lepra, se enfrentó a Saladino en un enfrentamiento que parecía perdido incluso antes de comenzar. Los ejércitos musulmanes superaban en número a los cruzados y las posibilidades de victoria eran prácticamente inexistentes. Sin embargo, Baldwin, montado en su caballo, con su cruz en alto frente a sus hombres, lideró un ataque que sorprendió incluso a los estrategas más experimentados. Era como si la fuerza del espíritu cristiano fuera mayor que cualquier adversidad física. Saladino, con sus fuerzas imponentes, no esperaba una resistencia tan feroz. Baldwin, incluso debilitado por la enfermedad, comandó a sus tropas con precisión y coraje, aprovechando el terreno y las condiciones climáticas para cambiar de rumbo. Las crónicas registran que el rey leproso, en un momento cercano a la desesperación, levantó la reliquia de la Santa Cruz ante sus hombres, gesto que inspiró a los cruzados a luchar con renovada furia. La victoria que parecía imposible se hace realidad, transformando a Montgisard en un símbolo de resistencia y fe. No se puede subestimar la importancia de esta victoria. Esto no solo aseguró la supervivencia del reino de Jerusalén durante unos años más, sino que también demostró que Balduino era mucho más que el rey leproso que muchos subestimaban. Saladino, humillado por la derrota, retira sus fuerzas, mientras Baldwin se convierte en un héroe entre los cruzados. La batalla cimentó su reputación como líder, cuya determinación superó todos los límites físicos, y la victoria de Montgisard resonó en todo Occidente. Entonces, con la victoria en la mano, Baldwin sabía que su reinado aún enfrentaría muchos desafíos. Tendrá que utilizar todas sus habilidades estratégicas para mantener alianzas y asegurar la estabilidad de su reino.
Las decisiones políticas futuras serían cruciales, y Baldwin tendría que involucrarse profundamente en juegos de poder, alianzas y concesiones para garantizar que el reino de Jerusalén permaneciera en pie. Después de la inesperada victoria de Montgisard, Baldwin demostró al mundo que sus habilidades como estratega se extendían más allá del campo de batalla. Entendió que la guerra no se ganaba solo con espadas, sino también mediante alianzas realizadas en momentos cruciales. El matrimonio de su hermana, Sibila, se ha convertido en un elemento importante del escenario político. La unión con Guido de Lusignan fue un intento de fortalecer la posición de Jerusalén en el ámbito de las cruzadas, pero Baldwin sabía que estas decisiones siempre tenían peso. Las alianzas podían proteger y amenazar al reino. El matrimonio de Sibyl, sin embargo, tuvo consecuencias inesperadas. Guido de Lusignan, ambicioso e inexperto, rápidamente demostró ser una elección arriesgada. Baldwin, con su perspicaz visión, empezó a darse cuenta de que Guido podría convertirse en una amenaza interna para el reino. Sin embargo, la lealtad a su familia y la necesidad de mantener la estabilidad política lo obligaron a continuar con esta alianza. Una vez más, el misterio de la historia revela cómo decisiones aparentemente simples pueden moldear el destino de todo un reino. Las concesiones políticas hechas por Balduino reflejaron su profundo conocimiento de la realidad de su reino. Sabía que para mantener la frágil paz y seguridad tendría que ceder en ciertas cuestiones y firmar acuerdos incluso con aquellos en quienes no confiaba plenamente. Estas alianzas eran como una partida de ajedrez. Cada movimiento calculado, cada concesión, un intento de ganar tiempo y margen de maniobra. Pero Balduino, consciente de sus limitaciones físicas, sabía que el tiempo no estaba de su lado. Y ahora, con su salud deteriorándose rápidamente, Baldwin tendría que tomar una decisión crucial: crear una regencia para el gobierno. La responsabilidad de gobernar el reino se estaba volviendo demasiado pesada para sus hombros, y el destino de Jerusalén dependería de a quién eligiera para gobernar en su nombre. Una vez más, Baldwin tendría que depender de otros para llevar la carga que ya no podía soportar solo. A medida que su salud empeoraba, Baldwin enfrentó uno de los mayores dilemas de su reinado: la creación de una regencia. Sabía que, a pesar de su determinación y su voluntad, la progresión de la lepra le impedía desempeñar eficazmente sus deberes como rey. Jerusalén necesitaba un liderazgo activo, alguien capaz de tomar decisiones rápidas y estar presente en las batallas. Entonces Balduino hizo lo que pocos reyes harían: renunció a parte de su poder y nombró a un regente para que gobernara en su lugar. La elección de la regencia no fue fácil. Baldwin tuvo que equilibrar las facciones dentro del reino, asegurándose de que la persona designada fuera respetada y leal a la corona. Esta decisión, llena de tensiones políticas, fue una concesión a la realidad de su condición, pero también una demostración de su sabiduría. Entendió que el reino era más grande que su orgullo personal, y que un verdadero líder sabe cuándo es el momento de pasar el testigo. El impacto de esta decisión se sintió en todo el reino. La regencia fue un alivio para algunos, que vieron en Guido de Lusignan una figura lo suficientemente fuerte como para hacerse cargo del gobierno. Sin embargo, otros temían que Guido, con su inexperiencia y ambición, llevara el reino al desastre. La salud de Baldwin se deterioró día a día y la regencia pronto se convirtió no solo en una solución temporal, sino en una realidad permanente para el futuro de Jerusalén. Con la creación de la regencia, Balduino se encontró en una situación delicada. Todavía era rey, pero el poder real estaba en manos de otra persona. A partir de ahora, el destino de Jerusalén dependería no solo de la habilidad de sus regentes, sino también de las alianzas externas que Balduino había establecido. Una de estas alianzas importantes fue la del Imperio Bizantino, cuyo desarrollo jugaría un papel crucial
en los siguientes capítulos de su historia. El Imperio bizantino era una de las grandes potencias de la época, y Balduin sabía que mantener buenas relaciones con ellos sería esencial para la supervivencia de Jerusalén. El reino estaba rodeado de enemigos poderosos y el apoyo militar y político de Bizancio podía equilibrar las fuerzas. Balduino, a través de sus habilidades diplomáticas, comenzó a fortalecer sus vínculos con los bizantinos, ofreciendo concesiones estratégicas a cambio de ayuda. Se dio cuenta de que para mantener el reino en pie necesitaría aliados poderosos, y Bizancio era uno de los pocos que podía proporcionárselos. Sin embargo, los vínculos entre Jerusalén y el Imperio bizantino no estuvieron exentos de tensiones. Había desconfianza en ambos lados. Los bizantinos, con su larga historia de intrigas políticas, veían a los cruzados como aventureros occidentales, mientras que Jerusalén temía que Bizancio utilizara su ayuda como pretexto para expandir su influencia. Balduin, sin embargo, navegó sabiamente por estas aguas, consciente de que, a pesar de sus diferencias, los dos imperios compartían un enemigo común: Saladino. La diplomacia con Bizancio produjo resultados mixtos. Si bien algunas promesas de apoyo se han cumplido, otras no se han materializado. La geopolítica era un juego impredecible, y Balduin sabía que no podía confiar únicamente en los bizantinos. Sin embargo, continuó cultivando estas relaciones, reconociendo que cada pequeña ayuda podría marcar la diferencia en las batallas venideras. Y a pesar de todos los obstáculos, el joven rey leproso mantuvo su visión de que, con los aliados adecuados, Jerusalén podría resistir más. Entonces, a medida que la salud de Balduino se deterioró, comenzó a transferir cada vez más poder a sus regentes y diplomáticos, tratando de asegurar la continuidad del reino. Las relaciones con Bizancio eran solo una pieza de este complejo rompecabezas. La progresión de su enfermedad era cada vez más evidente, y el reino debía prepararse para el momento en que Balduino ya no estaría en el trono. Su deteriorada salud sería la próxima batalla que enfrentaría, pero esta vez sería una batalla contra el tiempo. El avance de la lepra en Balduino fue implacable. El joven rey, que antes dirigía a sus tropas con vigor, ahora se encuentra atrapado en su propio cuerpo, cada vez más frágil. La enfermedad se ha apoderado de sus miembros, y sus apariciones públicas son cada vez más escasas. Sin embargo, incluso ante este descenso, Balduino no abandonó sus responsabilidades. Continuó gobernando, delegando el mando de las batallas en sus generales de confianza. La fuerza de su mente contrastaba con la debilidad de su cuerpo, y esta dicotomía pasó a formar parte del misterio de su historia. En el campo de batalla, Balduino tuvo que recurrir a sustitutos, como su regente Guido de Lusignan, para liderar las tropas. Aunque Guido no tenía las mismas habilidades tácticas que el rey, Balduino se mantuvo al frente de las decisiones estratégicas. Usó su aguda visión para planificar cada uno de sus movimientos, entendiendo que su papel ahora era más el de mentor que el de comandante directo. Incluso desde lejos, su influencia se dejó sentir en cada decisión militar tomada para defender Jerusalén. Pero el deterioro físico no se trataba solo de dolor y limitaciones. El impacto psicológico de vivir con una enfermedad que lo devoraba día tras día fue devastador. Balduin, sin embargo, nunca dejó que sus súbditos se dieran cuenta de esto. Se presentó como un símbolo de resistencia, una figura que, a pesar de las adversidades, nunca se rindió. La carga era inmensa, pero la llevó con una dignidad que pocos podían mantener. Incluso en sus momentos más oscuros, Balduin siguió reinando con firmeza. Ahora que su salud estaba en caída libre, el reino comenzaba a preocuparse por el futuro. La pregunta ya no era si Balduin sobreviviría, sino cuánto tiempo estaría fuera. La guerra con Saladino continúa, y la supervivencia de Jerusalén parece cada vez más incierta. Así, en medio de su deteriorada salud, Balduino se preparó para enfrentar las mayores amenazas externas:
mientras el destino de su reino dependía de su liderazgo y de la fuerza de quienes lo sucederían. La guerra por Tierra Santa nunca fue simplemente un conflicto territorial. Fue una batalla por el alma del cristianismo. Baldwin, aunque su salud empeoraba, comprendió que el destino de Jerusalén dependía de cada decisión que se tomara en el campo de batalla. Saladino, decidido a conquistar la Ciudad Santa, aumentó la presión sobre los cruzados. Cada enfrentamiento entre los dos gobernantes era una lucha por la supervivencia, y Baldwin, a pesar de todas sus limitaciones, gobernaba un reino en constante estado de alerta. Jerusalén fue el corazón de esta guerra santa, y Baldwin fue su incansable protector. Los ataques de Saladino fueron estratégicos e implacables. Atacó territorios vitales, intentando aislar a Jerusalén de sus aliados y debilitar el reino desde dentro. Baldwin, aunque debilitado, demostró ser un estratega astuto, aprovechando todos los recursos disponibles para defender sus fronteras. Cada batalla era una nueva página en un enigma de la historia, donde el equilibrio entre victoria y derrota era tenue. El rey leproso, incluso cuando la muerte amenazaba, mantuvo su mente alerta y tomó decisiones que moldearían el futuro de su reino. Mantener el control de territorios estratégicos, como rutas de suministro y fortalezas cruciales, fue una de las mayores dificultades que enfrentó Baldwin. La fragilidad del reino era evidente, pero el rey, gracias a su capacidad para inspirar a sus hombres, mantuvo unido al ejército. Sus tropas, que ven en él un ejemplo de valentía ante el sufrimiento, luchan con renovada determinación. La fe de Baldwin fue lo que lo sostuvo, y esa misma fe fue compartida por sus soldados, quienes sabían que si caían, sería junto a un rey que nunca se rendiría. Y ahora, a medida que Saladino avanzaba cada vez más, aumentaba la presión sobre Jerusalén. La Guerra Santa estaba lejos de terminar, y Baldwin sabía que su reino enfrentaba un futuro incierto. Además, las divisiones internas estaban empezando a corroer la estructura de poder. La próxima traición vendría de donde menos se esperaba. Guido de Lusignan, el hombre que se suponía debía proteger el legado de Baldwin, estaba a punto de revelar su ambición. Guido de Lusignan, el hombre que Balduino había elegido como heredero y defensor del reino, pronto reveló su verdadera naturaleza, una ambición excesiva que lo llevaría a traicionar la confianza de su rey. Balduino, siempre cauteloso en sus decisiones, ya desconfiaba de la inexperiencia de Guido, pero su débil estado le obligaba a depender de quienes le rodeaban. El reino, en tiempos tan frágiles, necesitaba estabilidad, pero Guido parecía más interesado en consolidar su propio poder que en proteger Jerusalén. El misterio de la historia aquí reside no solo en tus acciones, sino también en el impacto devastador de tus decisiones. La ambición de Guido pronto se convirtió en conflictos internos que debilitaron el reino. Sus decisiones precipitadas y egoístas colocaron a Jerusalén en una posición aún más vulnerable frente a Saladino. Baldwin, aunque luchaba contra la lepra, hizo todo lo posible para mitigar los daños causados por Guido, pero era como intentar contener una tormenta con las propias manos. El reino comenzaba a desintegrarse desde dentro. La traición de Guido supuso una amenaza mayor que la de cualquier ejército enemigo, ya que minó la confianza que los nobles y caballeros tenían en los líderes. Los conflictos entre Balduino y Guido se intensificaron y las relaciones entre ambos se volvieron cada vez más tensas. Baldwin, que ya se enfrentaba a la guerra contra Saladino, ahora también tenía que lidiar con la deslealtad interna. Las decisiones precipitadas de Guido debilitaron el reino con cada momento que pasaba, y Jerusalén comenzó a colapsar. El rey leproso, que se había enfrentado a enemigos formidables en el campo de batalla, ahora vio su propio poder erosionado desde dentro. Entonces, con las fuerzas internas en ruinas y las fuerzas externas acercándose, Baldwin sabía que la batalla venidera sería un paso importante para el futuro de Jerusalén.
La batalla de Hattin estaba a punto de comenzar, y con ella el principio del fin del reino por el que Balduin había luchado tan duramente. La traición de Guido sería una de las piezas fundamentales del desastre que se avecinaba. La batalla de Hattin marcó un trágico punto de inflexión en la historia de Jerusalén. Balduin, ya demasiado debilitado para liderar en el campo de batalla, se vio obligado a observar desde lejos cómo su reino se dirigía hacia un desastre casi inevitable. Guido de Lusignan, ahora comandante de las tropas cruzadas, tomó decisiones que debilitarían irremediablemente la posición de los cristianos. El ejército de Saladino, bien preparado y estratégicamente superior, avanza con fuerza y rodea a los cruzados en la árida llanura de Hattin. El enigma de la historia aquí radica en la forma en que la derrota pareció tomar forma mucho antes de que comenzara la batalla. Sin el fuerte liderazgo de Balduin, las tropas cristianas cayeron en una trampa. La falta de agua, el calor insoportable y la perfecta organización de las fuerzas de Saladino transformaron el campo de batalla en un escenario de desesperación. Los cruzados, exhaustos y desmoralizados, se vieron incapaces de resistir el abrumador ataque de las tropas musulmanas. El sueño de Balduin de garantizar la seguridad de Jerusalén comenzó a desmoronarse a medida que se difundió la noticia de la derrota. Hattin fue el golpe final, el principio del fin del reino por el que tanto luchó. La ausencia de Balduin en la batalla se sintió profundamente. Aunque su cuerpo no pudo estar presente, faltó su espíritu de liderazgo en el momento en que Jerusalén más lo necesitaba. La derrota de Hattin no fue solo militar, sino también simbólica. Los cruzados perdieron más de una batalla. Perdieron toda esperanza de mantener su posición en Tierra Santa. La reliquia de la Santa Cruz, llevada al campo de batalla como símbolo de protección, fue capturada por los musulmanes, asestando un golpe devastador a la moral de los cruzados y a la fe cristiana. Y ahora, con la derrota de Hattin, el camino a Jerusalén estaba abierto para Saladino. El asedio de la ciudad santa era inevitable, y Balduin sabía que el tiempo se acababa. Aún debilitado, siguió luchando por todos los medios posibles, pero la sombra de la caída de Jerusalén se acercaba cada vez más. La caída de Jerusalén fue uno de los acontecimientos más dolorosos e impactantes de la historia de las cruzadas. Para Balduin, aunque ya no estaba en el trono, la pérdida de la ciudad santa fue un golpe devastador. Saladino, después de la victoria en Hattin, marchó directamente hacia Jerusalén, consciente de que el momento de retomar la ciudad finalmente estaba a su alcance. Comenzó el asedio, y con él una mezcla de desesperación y resignación se apoderó de los defensores cristianos. Los intentos de resistencia, aunque heroicos, no fueron suficientes para detener el incesante avance de Saladino. Dentro de los muros, la atmósfera era de tensión e incertidumbre. La ciudad, que durante tanto tiempo había sido el centro de las esperanzas de los cruzados, estaba ahora al borde del colapso. Balduino, incluso desde lejos, sintió sobre sus hombros el peso de esta tragedia. Había dedicado su vida a proteger Jerusalén, y ahora, al verla caer, se dio cuenta de que el destino del reino estaba sellado. Cada día que pasaba traía nuevas noticias de batallas perdidas, muros que se desmoronaban y territorios que caían uno a uno. Cuando la ciudad finalmente cayó, el impacto emocional fue abrumador. Para los cristianos, perder Jerusalén no fue solo una derrota militar, sino también una derrota espiritual. La ciudad santa, el corazón de la fe cristiana, estaba ahora bajo control musulmán. Saladino, en un gesto que será recordado durante siglos, trató a los habitantes cristianos con relativa misericordia, permitiéndoles salir con seguridad. Pero a pesar de esta indulgencia, el mundo cristiano quedó consternado. La pérdida de Jerusalén se sintió en toda Europa, y la noticia se difundió rápidamente, provocando otra ola de conmoción entre los cruzados.
Entonces, con la ciudad santa en manos de Saladino, Balduino supo que su reino estaba llegando a su fin. La caída de Jerusalén fue un golpe del que el reino nunca se recuperaría por completo. Sin embargo, en medio de esta tragedia, la fe de Balduin se mantuvo firme y su legado espiritual continuaría influyendo a los cruzados durante generaciones. Ahora que Jerusalén estaba perdida, todo lo que quedaba era reflexionar sobre el papel de la fe en la vida de Balduin y cómo lo sostuvo hasta sus últimos días. Para Balduino la fe no fue solo un consuelo ante la adversidad, fue la fuerza que lo guió en cada decisión, en cada batalla. Desde pequeño comprendió que su destino estaba ligado a algo más grande que él mismo. La lepra, que muchos consideraban una maldición, él la consideraba una prueba de su fe. No fue la enfermedad lo que definió su reinado, sino la forma en que se mantuvo firme en sus creencias, incluso cuando el mundo que lo rodeaba colapsaba. La fe de Balduin era su armadura invisible que lo protegía de las tormentas de la vida. A lo largo de su reinado, su visión de ser un rey cristiano en tiempos de crisis estuvo moldeada por la certeza de que tenía un propósito divino que cumplir. En tiempos oscuros, cuando la lepra avanzaba o cuando las batallas parecían perdidas, Balduin recurría a su fe como un faro. Creía que Dios había puesto sobre sus hombros la responsabilidad de proteger a Jerusalén, no solo como ciudad, sino también como símbolo de la fe cristiana. Así, luchó no solo por el territorio, sino también por lo que creía que era una misión sagrada. Esta fe inquebrantable también inspiró a sus hombres. Ver a un rey, ya debilitado por la enfermedad, liderar ejércitos y mantener la moral de su pueblo en tiempos tan difíciles, inspiró a los soldados a seguirlo de todo corazón. Para ellos, Balduin no era solo un líder militar, sino también un símbolo vivo de resistencia y dedicación. Su fe era compartida por todos los que lucharon junto a él, y, en cierto modo, fue el pegamento que mantuvo unido al reino, incluso en sus tiempos más oscuros. Y ahora, a medida que se acercaba su fin, Balduin sabía que su legado espiritual sería más duradero que cualquier conquista militar. Su fe, transmitida a través de sus acciones y perseverancia, será recordada por generaciones. Sin embargo, su lucha no había terminado. El último año de su vida le traerá aún más desafíos, mientras lucha contra el tiempo y el deterioro de su cuerpo, intentando mantener el control de su reino hasta su último aliento. El último año de la vida de Balduino fue una desesperada carrera contra el tiempo. La lepra había progresado hasta el punto que sus movimientos eran limitados, e incluso hablar se convirtió en una tarea difícil. Sin embargo, su espíritu indomable se mantuvo fuerte. Sabía que a pesar de su debilitamiento, el reino de Jerusalén necesitaba su liderazgo, aunque fuera solo simbólico. La lucha de Balduin ya no era solo contra enemigos externos, sino también contra el inminente colapso de su propio cuerpo. Durante este período, Balduino mostró una resiliencia impresionante. Incluso cuando el peso de su enfermedad le impidió moverse, continuó tomando importantes decisiones políticas, tratando siempre de que Jerusalén sobreviviera a su muerte. Puede que su debilitado cuerpo se estuviera desmoronando, pero su mente permanecía alerta. Cada día luchó por retrasar lo inevitable, tomando medidas para proteger el reino y asegurar la estabilidad de su sucesión. El destino de Jerusalén todavía estaba en manos de un rey que se negó a darse por vencido. Las últimas decisiones políticas de Balduino estuvieron marcadas por esta urgencia. Sabía que el tiempo se estaba acabando y que después de su muerte, el reino podría hundirse en el caos. Su intento de organizar una regencia que pudiera gobernar en su lugar fue un acto supremo de responsabilidad. Incluso con el colapso de su cuerpo, no permitió que el reino permaneciera sin dirección. Hasta el último momento, Balduino permaneció al mando, delegando el poder en sus consejeros y preparando el reino para lo que vendría después de su partida.
Así, con su cuerpo al borde del colapso total, Balduino enfrentó su último desafío, la muerte. Sabía que su lucha estaba llegando a su fin, pero su legado, tanto político como espiritual, permanecería. La muerte de Baldwin marcaría el fin de una era en Jerusalén, pero su funeral, lleno de simbolismo y emotivas despedidas, sería un testimonio de su importancia y de la huella que dejaría en el reino. El funeral de Balduino fue un acontecimiento rodeado de un halo de solemnidad y tristeza. La corte, los soldados y los vecinos de Jerusalén se reunieron para presentar sus últimos respetos al rey leproso, cuyo reinado había estado marcado por tantas luchas y desafíos. La procesión fúnebre, con Balduino en su ataúd, simbolizaba la despedida no solo de un rey, sino también de un líder que había luchado hasta el final por su reino. Jerusalén, envuelta en luto, lamentó la pérdida de un hombre cuya determinación se convirtió en un misterio de la historia, un misterio que aún resuena a través de generaciones. El simbolismo detrás del funeral fue profundo. Baldwin, quien durante su vida soportó con dignidad la carga de la lepra, fue enterrado como un héroe. La imagen de su frágil cuerpo contrastaba con la fuerza de espíritu que todos veían en él. La procesión recorrió las calles de Jerusalén, y cada mirada reflejaba el respeto que el pueblo tenía por quienes, a pesar de su debilidad, nunca abandonaron su deber. No era solo un rey, era un símbolo de resistencia, alguien que representaba la lucha constante entre la fragilidad del cuerpo y la fuerza del alma. La sensación de pérdida era palpable. La incertidumbre sobre el futuro del reino flotaba en el aire mientras, sin Baldwin, muchos se preguntaban cómo sobreviviría Jerusalén a los desafíos que se avecinaban. Su funeral fue una despedida, pero también una transición, un momento en el que el reino tuvo que afrontar la realidad de que el rey que los había guiado durante tanto tiempo ya no estaba allí. La muerte de Baldwin deja un vacío, y los consejeros y nobles tendrán que tomar ahora las riendas de un reino en crisis. Y ahora, con el funeral grabado en la memoria del reino, el impacto de su pérdida se sentiría en todas partes. Pero Baldwin, más que un rey, dejó un legado que trascenderá las batallas y la política. Su reinado será recordado no solo por sus victorias y derrotas, sino también por la lección de que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de debilidad, sino en la perseverancia ante la adversidad. La historia de Balduino no terminó con su funeral. Su legado seguirá resonando, dando forma al reino y a las cruzadas. Así que incluso después de su muerte, su impacto en la historia será más profundo de lo que nadie podría imaginar. El legado de Baldwin va mucho más allá de las batallas que libró. Su reinado, aunque breve y marcado por la lepra, marcó profundamente la historia de Jerusalén y las cruzadas. Balduino, muchas veces subestimado por su condición, demostró que el verdadero liderazgo depende no solo de la fuerza física, sino también de la resiliencia, la inteligencia y la fe. Su capacidad para gobernar un reino al borde del colapso, incluso cuando su propio cuerpo se desintegraba, lo convirtió en un ejemplo vivo de perseverancia. Balduino transformó su debilidad en fuerza, demostrando que el verdadero poder está en la mente. A lo largo de los siglos, la figura de Baldwin ha aparecido de forma casi legendaria. Historiadores y estudiosos consideran su reinado uno de los grandes enigmas de la historia, un misterio de cómo alguien tan frágil pudo gobernar con tanta sabiduría y valentía. Las lecciones que dejó Balduino, particularmente sobre el liderazgo en tiempos de crisis, continúan resonando y sirviendo de inspiración para quienes estudian su vida. Fue un rey que desafió todos los pronósticos, y esta victoria es lo que más destaca de su legado. Las cruzadas estuvieron determinadas en gran medida por el impacto que Balduino tuvo en sus partidarios y enemigos. Su inquebrantable determinación impresionó incluso a Saladino, quien lo respetaba profundamente. La admiración que despertó Balduino
tanto entre sus aliados como entre sus adversarios, da testimonio de su carácter. Gobernó con visión clara, entendiendo que la defensa de Jerusalén se extendía más allá de las murallas de la ciudad. Fue una lucha por algo más grande, algo que trascendía su propia existencia. Así, con su patrimonio intacto, Balduino sigue inspirando a las nuevas generaciones. Dejó un ejemplo de liderazgo, fe y fortaleza en tiempos de adversidad que pocos reyes pudieron lograr. Aunque su cuerpo sucumbió a la lepra, su espíritu nunca fue vencido. La historia de Baldwin es, ante todo, la historia de un rey que superó batallas vistas e invisibles y dejó un legado que trasciende el tiempo. Y ahora su legado también forma parte del respeto que le tenía incluso su mayor rival, Saladino. La relación entre Balduino y Saladino estuvo marcada tanto por la rivalidad como por el respeto mutuo. En uno de los períodos más tensos de la historia de las cruzadas, estos dos líderes se revelaron como adversarios formidables, pero también como hombres que se reconocían. Saladino, conocido por su astucia y poder militar, consideraba a Balduino un oponente digno, incluso con su frágil salud. La enfermedad que podría haber reducido a Balduino a un símbolo de debilidad, por el contrario, lo convirtió en un ejemplo de resistencia, algo que ni siquiera Saladino, maestro de la guerra, pudo ignorar. La guerra entre ellos no fue solo una disputa por territorio, sino también por ideales. Saladino consideraba la reconquista de Jerusalén una misión sagrada, mientras que Balduino consideraba la defensa de la ciudad un deber espiritual. Pero a pesar de las espadas cruzadas y las sangrientas batallas, hubo un entendimiento silencioso entre los dos. Saladino respetó el coraje de Baldwin y su capacidad para seguir luchando, incluso cuando su cuerpo se deterioraba. Pocos enemigos podrían decir lo mismo, y esta admiración mutua se ha convertido en un enigma de la historia. En un mundo donde la brutalidad del combate a menudo borraba el honor, la relación entre estos dos líderes estuvo marcada por la complejidad. Baldwin, aún manteniendo su dignidad incluso frente a una muerte lenta, reconoció el poder y la habilidad de Saladino. Asimismo, Saladino nunca subestimó al rey leproso, sabiendo que detrás de este cuerpo debilitado se escondía una mente aguda y un espíritu indomable. Su rivalidad moldeó el destino de Jerusalén, pero fue atenuada por un respeto que trascendió las fronteras de la guerra. Así, con cada batalla librada entre ellos, Tierra Santa se convirtió en el escenario de una historia más amplia, donde la admiración mutua entre rivales se mezclaba con la lucha por la supervivencia de un reino. Baldwin sabía que para mantener Jerusalén en pie, tendría que enfrentarse a Saladino en otros frentes, además del campo de batalla. La próxima pelea sería contra el tiempo, contra su propio cuerpo, pero también sería una batalla espiritual, que definiría el destino de los dos líderes. Baldwin será recordado como el rey que desafió a la muerte y forjó su propio legado. Aunque sufrió las cicatrices de la lepra desde muy joven, transformó su debilidad en una fuerza inspiradora, liderando un reino asediado por enemigos y manteniéndose firme en medio de crisis que habrían derrocado a otros reyes. Su vida fue una lucha constante contra el tiempo, contra las enfermedades y contra las fuerzas que amenazaban a Jerusalén. Pero más que sus victorias y derrotas, Baldwin dejó una huella en la historia a través de su inquebrantable coraje y determinación. La historia de Balduino es, en cierto modo, una lección para todos nosotros. No dejó que las circunstancias definieran quién era, e incluso con un cuerpo que lo traicionó, se mantuvo fiel a su misión. Como historiadores y lectores modernos, podemos ver en él un ejemplo de liderazgo en tiempos de adversidad, de fe inquebrantable y una visión clara de lo que significa ser un líder en medio del caos. Su legado es un testimonio de que el verdadero poder de un rey reside no solo en sus logros, sino también en cómo enfrenta sus mayores desafíos. La inspiración que Balduino sigue ofreciendo es eterna.
Su historia resuena a través de los tiempos, no solo como una historia de guerra y política, sino también como una historia de resistencia, fe y perseverancia. Hizo historia al liderar un reino en tiempos imposibles y desafiar las expectativas, demostrando que la verdadera realeza viene de adentro. Incluso después de su muerte, Balduino sigue siendo un enigma de la historia, un misterio que todavía fascina e inspira hoy. Así, con su vida y legado inmortalizados, Balduino continúa inspirando a estudiosos y aficionados a la historia. Su lucha contra la muerte, su valentía frente a la lepra y su liderazgo en tiempos de crisis nos recuerdan que lo imposible se puede superar. Su historia nos plantea una pregunta: ¿cómo podemos, en nuestras propias vidas, superar nuestros desafíos y dejar un legado que inspire a las generaciones futuras? Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.